tenemos esta parte, vamos a tener aquí y cualquier duda me la puedan ir preguntando en el chat con toda confianza. Es lo siguiente. No solamente vamos a tener datos de tipo de dos variables cuantitativas, como lo dice Wikipedia o lo muestra Khan Academy, sino también vamos a tener algunas que son dos variables categóricas, una variable categórica y una cuantitativa, y vamos a ver varios ejemplos el día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esta que son las variables de tipo categóricas. Entonces, para las variables de tipo categóricas tenemos lo siguiente. Y aquí les voy a ir comentando, no me acuerdo si alguna vez fue en clase presencial, no sé si ustedes lo recuerdan, me confirman en el chat si así es, que yo les decía que una de las cosas importantes, alguien me preguntaba de ustedes si les pudiera dar un ejemplo con respecto a investigaciones reales que nosotros hayamos llevado a cabo o que ya tuviéramos datos y demás. No sé si recuerdan esta parte. Pero en ese momento les dije, sí, vamos a comentar en algún momento algunas investigaciones que se hayan hecho. Bueno, este es el caso. En esta parte de las dos variables categóricas les voy a poner el ejemplo de una tesis que dirigí, que fue de la primera que dirigí ahí en la Facultad de Psicología, en la cual hicimos tablas cruzadas o tablas de contingencia. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer acá es estudiarlo de esta manera. Entonces, vamos a tener dos variables de tipo categórica. ¿Ok? Y estos datos bivariados los tenemos de esta manera y los vamos a organizar en algo que se llama una tabla cruzada o lo que se llama una tabla de contingencia. Y esto es importante porque aunque pareciera muy simple de decir, oye, vamos a analizar nada más variables de tipo categóricas, en realidad podemos sacar un análisis muy interesante de acá cuando hacemos tablas cruzadas o tablas de contingencia. Entonces, aquí la idea básicamente es la siguiente. En estas tablas categóricas, por ejemplo, para las tablas de contingencia, nosotros lo que usamos fue para estudiar cómo a partir de una categorización de un rostro, si tú veías un rostro, creo que se los mostré en clase alguna vez, los rostros que trabajamos en la tesis. Si tú ves los rostros, son 5 categorías. Y esas 5 categorías íbamos a tener 3 decisiones sobre ellas. Las decisiones eran hablarle, alejarme o no saber qué hacer. Bueno, ese tipo de datos se organizan en las tablas cruzadas o tablas de contingencia y se analizan con algo que se llama análisis de correspondencias. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Entonces, primero vamos a comenzar con este ejemplo. Tenemos un conjunto de estudiantes, 30 estudiantes, los cuales fueron elegidos aleatoriamente, al azar, y se clasificaron en dos variables. Estas dos variables son de tipo categórica. ¿Ok? La variable sexo, que tiene 2 niveles, y la variable especialización, que tiene 3 niveles, H, A y T, de humanidades, administración, tecnología. Todo lo que vamos a hacer es organizar esta tabla de tal manera que podamos estudiar estas dos variables de tipo categórico. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Imagínense que mis datos son los siguientes. Aquí tengo mis datos, tengo el apellido del participante, el sexo y la especialidad en la que está. Como ustedes podrán ver en esta tabla, está desorganizado, ¿ok? No hay un orden como tal, están revueltos, porque es la manera en la que nosotros lo tomamos. La idea es cómo puedo utilizar estas tablas cruzadas, estas tablas de contingencia para organizar estos datos, ¿ok? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Perfecto, les agradezco mucho. Muy bien, perfecto, no, gracias a ustedes. Las tablas, bueno, eso es a lo que vamos a llegar exactamente, Leti, porque nosotros ahorita tenemos esta tabla de manera desordenada. Lo tenemos que ordenar como esta tabla a continuación. Esta tabla, que nosotros le llamamos la tabla cruzada o tabla de contingencia, va a depender de qué, de cuántos niveles tiene una variable y cuántos niveles tiene la otra variable. Por ejemplo, acá ustedes tienen, lo ordenamos por el renglón, le pusimos la categoría sexo y la especialidad las pusimos en las columnas. En realidad lo pueden poner al revés, ¿sale? O sea, no hay, ustedes pueden poner H, A y T de este lado y M y F de este lado. Eso es independiente, eso es como ustedes lo decidan. En realidad lo que se tienen que preguntar es, ¿qué pasa cuando yo quiera ya analizar esto?
¿Sale? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, les explico más o menos. Este sería, Leti, a tu pregunta, este sería el formato de la tabla de contingencia que nosotros tenemos que elaborar. Esta tabla de contingencia, permítame, voy a regresar a una diapositiva, tiene que ver con estos datos que yo saqué de aquí, ¿sale? Entonces, este sería el formato, Leti, de la tabla de contingencia. El orden que ustedes ocupen, si ocupan acá una variable o la otra, eso sí es arbitrario, es independiente de ustedes. Nada más tengan cuidado con una cosa. Imagínense que ustedes lo trabajan en este formato, digamos en este, y alguien más lo trabaja al revés. Con este es como los renglones y estas las columnas. Nada más cuando hagan el análisis, tomen en cuenta que los porcentajes que van a aparecer ahí van a ser diferentes. ¿Sale? Van a ser diferentes si yo lo ordeno por renglones a los porcentajes y yo los ordeno por columnas. Nada más hay que leerlo con mucho cuidado. ¿Sale? Entonces eso sería el único detalle ahí. Entonces esta tabla de contingencia es 2 por 3. En el ejemplo que yo les comentaba que hicimos de la tesis teníamos 5 categorías que eran estas. ¿Ok? Lo habíamos nombrado así por las categorías por nombres mayas que habíamos escogido y las categorías que eran H, N, S y R, que era rechazar. Entonces aquí yo podría organizar una tabla como esta, donde cada una de estas entradas pues van a ser esos conteos, ¿sale? Que es lo que resulta ahí. Ahora, aquí, esta de acá es una 2 por 3, donde el 2 nos indica el número de renglones y el 3 el número de columnas, mientras que esta de acá sería una 5 por 3. Pero nada nos dice que yo pudiera poner estos, por ejemplo, como los renglones y estos de acá como las columnas. Eso es independiente. ¿Sale? Entonces son aquí dos ejemplos que les doy simplemente sencillos. Pero vamos a con el que yo les mostré. Vamos a identificar elementos. Estos elementos que están aquí en cada una de las entradas, por ejemplo, estos de acá, ¿sale? Lo que significa es cuántos de esta categoría hay en esta categoría, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá hay 5 masculinos en humanidades. Aquí, por ejemplo, hay 4 femeninos en administración. Aquí hay 2 femeninos en tecnologías, ¿sale? Es decir, estos valores que nosotros encontramos aquí vienen de esta tabla de acá, ¿ok? A la hora de ordenarlo, a la hora de hacer el conteo, que este conteo les voy a hacer un video para que vean cómo se hace el conteo en Excel y cómo se hace el conteo en JASP, nos da esta tabla. Obviamente, esta tabla que yo les muestro son 30 participantes y sería fácil contarlos a mano, ¿verdad? Y podemos colocarlos acá. Entonces, ese pedacito que está aquí sería esa parte. Esa es una muy, muy buena pregunta. En realidad, no. Podría asemejarse la estructura a la parte de una cuestión de los factoriales. La estructura es muy similar a un diseño factorial, porque igual sacas aquí y haces estas divisiones, ¿sale? Y entonces cada una de estas divisiones sería un valor de la media. Este sería una media, este sería otra media, este sería otra media, con respecto a los factoriales, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Que esta tabla que está acá, que se llama tabla de contingencia, es una tabla que única y exclusivamente funciona con variables categóricas. Esta es una variable categórica, esta es una variable categórica. Mientras que los estudios factoriales tienen que ver con variables cuantitativas. Esa sería la diferencia que hay entre esos dos. Aunque la estructura, y entiendo la pregunta, la estructura es similar en ambos casos. Es una estructura en esta malla que combina las dos variables o los dos niveles de la variable. Muy bien. ¿Qué otro? No, al contrario, gracias. Es una pregunta muy, muy importante. Esta variable que nosotros tenemos aquí es categórica, categórica. Ahora, estos valores que le llaman las totales marginales son este, 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 y son los valores de las medias, digo, de las filas o de las columnas. Es decir, es el total de este renglón o es el total de esta columna, ¿sale? Entonces, estos se llaman totales marginales. Y el gran total que le llamamos n, que es el tamaño de la muestra, es este valor que está aquí, en este caso 30. Si ustedes se acuerdan, teníamos 30 participantes los que estábamos analizando. Entonces, todos estos son los valores que nosotros tenemos. Ya podemos conocer nuestra tabla. Les repito, les voy a hacer un video explicativo para esta semana, para la sesión del día miércoles, de cómo formar esta tabla tanto en JASP como en Excel. ¿Ok? Son las dos cosas que por el momento vamos a estar ocupando. ¿Ok? Entonces eso se los voy a enviar. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué puedo yo analizar de estas tablas?
porque bueno, obviamente esto nada más es un conteo, si ustedes se dan cuenta. Esto de aquí, como aquí lo dice perfectamente, es una frecuencia. ¿Cuál frecuencia es? Es una frecuencia cruzada. ¿Qué significa una frecuencia cruzada? Es cuántos hay de aquí, ¿ok? En esa variable, en esta. ¿Sale? Es una frecuencia cruzada. No solamente contamos cuántos masculinos, sino cuántos masculinos en humanidades, cuántos femeninos en humanidades, y así, hasta que terminamos con todas las categorías. Hacemos todas las categorías con todos los niveles de la otra. ¿Sale? Ya una vez que hacemos ese conteo, ahora requerimos hacer un análisis sobre ello. Y el primer análisis que podemos hacer es el análisis de porcentajes. Y aquí les voy a mostrar esto que es muy importante. En el análisis de porcentajes vamos a tener en cuenta tres cosas importantes. Que podemos hacer un análisis sobre toda la muestra o una subclasificación a partir de las filas o las columnas, ¿sale? Es decir, podemos hacer un análisis del total o de la fila o de la columna. Vamos a empezar con el total. Aquí lo que ustedes ven es, dice, porcentaje con respecto al total, ¿sale? Eso quiere decir que este valor que se encuentra aquí, este de acá, todo este, bueno, este no, perdón, esa parte no, nada más hasta aquí. Y esta parte de acá son los porcentajes con respecto a el total de la población. Entonces, por ejemplo, digo de la muestra, si nosotros tuviéramos 30 estudiantes, ¿ok? Tenemos 30 estudiantes y yo lo que quiero ver es cuántos de esos 30 estudiantes son de sexo masculino y son de humanidades. Eso corresponde a 17.7%. Es decir, este porcentaje es con respecto a este total. ¿Sale? Eso es importante que lo sepan porque más adelante vamos a hacer porcentajes por filo, porcentajes de columna. Entonces, el primero es, por ejemplo, este de acá, 13.3%. ¿Qué significa ese 13.3%? Es cuántas personas de sexo femenino están en administración con respecto a este total. ¿Sale? Entonces, otra vez, son 13.3% con respecto al total, pero no solamente femenino, sino femenino en administración, femenino en tecnología, ¿sale? Masculino en tecnología, ¿ok? Y este 60% que está acá y 40% que está acá es la representatividad con respecto otra vez al total, ¿ok? Muy bien. Entonces, este sería un primer análisis que sería con respecto a los totales. De la misma manera, se pueden hacer análisis con respecto a renglones. Vamos a empezar primero con los renglones. Entonces, quiero que fijen su mirada. Aquí decía porcentaje del total, ¿cierto? Bueno, en la siguiente diapositiva dice porcentaje dentro del renglón. Ya cambió ese nombre. ¿Y qué significa ese porcentaje dentro del renglón? Si se dan cuenta, voy a volver a pasar a la diapositiva anterior. ¿Dónde está el 100% en esta tabla? Bueno, el 100% está única y exclusivamente aquí, que si ustedes recuerdan, la orilla de acá era el número total de la muestra, ¿sale? Bueno, ahora fíjense bien en la siguiente diapositiva dónde están los porcentajes. Los porcentajes de 100% ahora están aquí, 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 ¿sale? Eso es muy importante, ya cambió el 100%. Entonces, ahora lo que decimos es, ¿cuántas de las personas que están cuántas de las personas que son de sexo masculino están en administración? Bueno, 33.3%. ¿Cuántas personas de sexo femenino están en tecnología? 16.7%. ¿Sale? Entonces ahora donde hacemos los totales son con respecto a los renglones. Por eso decía que dichos porcentajes pueden basarse en toda la muestra, que es la anterior, o en submuestras. ¿Cuál es la submuestra acá? Sería la variable sexo. ¿Sale? Entonces, si yo busco dentro de la variable sexo, yo puedo ver eso. Por ejemplo, dice, ¿cuántos de las 12 personas, cuántas de las 12 mujeres, cuántas pertenecen a humanidades? Dice el 50%. ¿Sale? Entonces, esta sería una tabla que analiza por medio de renglones. De la misma forma, podemos ahora analizar por columnas. Entonces, fíjense bien, ahora ya cambió el nombre. Ahora dice porcentaje dentro de la columna. Entonces, quiere decir que ahora estamos midiendo de esta manera. Ahora lo estamos haciendo así. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas de las personas en humanidades, es decir, cuántos de los 11 que están en humanidades son femenino? Bueno,
54.5%. ¿Cuántas de las 9 personas que están en tecnología son de sexo masculino? Bueno, 78.8%. Entonces ahora estamos contando hacia abajo. Si se dan cuenta, ahora ¿dónde aparece el 100%? Aquí. Ahora el 100% está en las columnas. Entonces, fíjense que de manera interesante nosotros podemos revisar esta misma tabla, o sea, ni siquiera necesitamos una tabla diferente. Con esta misma tabla que me preguntaban hace ratito también cuál era la estructura, a partir de una sola tabla, esta de acá que es simple, podemos tener un análisis por muestra total, un análisis por renglón haciendo submuestras, esta sería submuestra con respecto a la variable sexo, y una submuestra por columnas, que sería en este caso por especialización. Entonces es sumamente interesante estos análisis. Estos acá los podemos graficar de manera escalonada, de manera con gráficas de áreas y demás, para poder hacer estas gráficas. De hecho, les voy a hacer un videito sobre esa parte para que vean que queda bastante bonito. ¿Ok? Y una de las cosas que es interesante para esta dinámica es cómo vamos formando estas diferentes columnas. Entonces, repito, nosotros teníamos un texto que era abierto, que era donde nosotros tenemos apellidos, sexo y especialidad. La tenemos que ordenar. El ordenamiento, perdón, queda de esta manera y ese ordenamiento nos permite analizarlo así. ¿Sale? Lo que vamos a ver en la próxima sesión, y les voy a hacer también el video de esta parte, es cómo ahora juntamos una variable categórica y una cuantitativa. En lo anterior eran dos de tipo categóricas. Y finalmente vamos a analizar algunos diagramas de caja que nos van a permitir estudiar este tipo de datos bivariados. Y finalmente vamos a llegar a los datos bivariados que Wikipedia y Khan Academy hablan, que son las gráficas de dispersión. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión.